Explícale a los que nos escuchan en este momento, ¿por qué es grave que se ignore una suspensión judicial? Es grave primero porque es un delito, es desacatar una sentencia, una autoridad judicial, pues tiene consecuencias de responsabilidad tanto penales como administrativas, y segundo, pues porque resulta violatorio de bastantes derechos como la seguridad jurídica, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a justamente que la materia del juicio sobreviva durante el juicio, durante la duración del juicio. Entonces, por eso es gravísimo, ¿no? Su opinión, a Gerardo, es que esto lo que de alguna manera revela es que hubo un voluntarismo brutal en darle cabida a un acto de venganza contra un poder judicial que había sido obstáculo en la ejecución de ciertas decisiones provenientes del Ejecutivo, y cueste lo que cueste, pase lo que pase, no me importa cuáles sean las consecuencias, hagan algo para quitarlos de ese lugar y luego vemos a ver qué pasa. Luego vemos es lo que estamos viendo ahorita, que no sabemos hacia dónde llevar. Y sé que tú, Gerardo, haces revisión, digamos, de las incidencias políticas, y esto tiene una repercusión política brutal. Agrego a lo que ya dijo en este momento Mariana, y es el hecho de que en todo este proceso y las últimas referencias, ayer o antier me decían que habían 71 suspensiones que han sido violentadas. Y el hecho de que tengas a un poder judicial que por un lado están los juzgadores y por otro lado el personal que está en abierta, digamos, contienda, porque ellos saben lo que está en riesgo y lo que está pasando. ¿Cómo ves este contexto y lo que políticamente significa para el país, estimado Gerardo? Gracias, Francisco. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana. Creo que el desaseo y la improvisación son patentes. Justo quería agregar ese hecho, ¿no? Que estamos en un contexto en el que es precisamente difícil pensar en la impugnación de reformas cuando llevamos un mes o 2 meses viendo suspensión tras suspensión siendo ignorada, ¿no? En lugar de, pues, independientemente de los méritos legales que se considere que tengan estas suspensiones, pues hay recursos, ¿no? Recursos legales para atacarlas, ¿no? No simplemente se pueden ignorar. Entonces, por eso... Explícale a los que nos escuchan en este momento, ¿por qué es grave que se ignore una suspensión judicial? Es grave primero porque es un delito, es desacatar una sentencia, una autoridad judicial, pues tiene consecuencias de responsabilidad tanto penales como administrativas, y segundo, pues porque resulta violatorio de bastantes derechos como la seguridad jurídica, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a justamente que la materia del juicio sobreviva durante el juicio, durante la duración del juicio. Entonces, por eso es gravísimo, ¿no? O sea, es básicamente renunciar a cualquier idea de primacía de la ley, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo, ¿no? Y pensando en división de poderes, ¿quiénes están desacatando? Porque eso creo que es importante que se entienda. Pues ha habido desacato de muchas autoridades legislativas, ¿no? En cámaras, en las 2 cámaras, en el Senado, en diputados. Ha habido desacato por parte del Diario Oficial de la Federación, ¿no? Que le corresponde a Secretaría de Gobernación. Ejecutivo. Al Ejecutivo. Ha habido el tema del INE, ¿no? También hubo desacato por parte del INE. Entonces, justamente, como planteas, hay un contexto gravísimo para la independencia judicial, para la división de poderes, en el que estamos en un contexto en el que, pues básicamente se considera que el poder judicial actualmente existente tiene 0 legitimidad alguna para emitir cualquier sentencia, ¿no? Y eso es peligroso para derechos, para el contexto político en general, para, pues, la resolución de los conflictos, ¿no? En democracia. Justo a eso te quería llevar, porque para la ciudadanía, por ejemplo, es importante que si ellos tienen un conflicto con el SAT, si tienen un conflicto con alguna Secretaría de Estado, con una autoridad municipal o una autoridad estatal, si el contexto es que ir ante un juez a obtener la protección, el juez emite una orden, si ya en nuestro país está en boga, se permite que esas órdenes sean desacatadas, entonces ¿en dónde estamos? Claro. ¿En qué estamos parados? Sí, claro, por eso es muy preocupante, porque, como lo planteabas, o sea, la reforma judicial nace una venganza por determinados hechos que hicieron determinadas autoridades judiciales muy puntuales, en particular la Suprema Corte, uno que otro juzgador otorgando suspensiones o amparos en contra de determinados actos de autoridad del gobierno,
pero eran actos muy puntuales, ¿no? Pero ahora, pues, vas a perjudicar todo un sistema que incluso ni siquiera puede llegar a tener que ver con gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con los juicios de empresa contra empresa, ¿no? O los juicios laborales, de trabajador contra empresa, ¿no? O el ciudadano buscando que el SAT le regrese su contribución que le corresponde, ¿no? Entonces, justo por una venganza política estás poniéndole el pie a todo el sistema, ¿no? Y reiniciándolo, ¿no? Es lo que estamos haciendo, básicamente, perdiendo todo lo construido de un día para otro y volviéndolo a construir desde una óptica de la no independencia judicial, ¿no? Va a haber cierta pretensión de que se juzga de manera correcta o conforme el bienestar o conforme el interés público, pero no conforme a lo que pueda corresponder por derecho, ¿no? Déjame, Mariana, señalarte un absurdo, pero un absurdo que estamos viendo a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si la Corte pronuncia cualquier resolución en tratándose de las acciones y controversias que están en curso y las que aún, no sé si todavía se presentará alguna más, pero sabemos que de aquí al último día de noviembre, que es la fecha en que se perderá uno de los ministros, hay un periodo muy importante donde se pueden tomar ciertas decisiones. Si en el país, vuelvo a repetir, ya está en boga que las resoluciones de los órganos judiciales pues son como recomendaciones, pero no necesariamente vinculantes o no traen consigo ninguna obligación. ¿Tú imaginabas hasta hace poco, pero te pido que lo digas ahora, un escenario en que el máximo tribunal del país se pronuncie respecto de determinada materia y los otros 1 o 2 poderes simplemente digan no al lugar, no voy a acatar y para mí no tiene efecto legal alguno? ¿Qué pasa en esa situación? Que lo que te estoy diciendo, si yo te hubiera preguntado esto hace 6 meses, me dirías, Juan Francisco, eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Pero lo que te estoy preguntando, resulta que sí tiene pies y cabeza por lo que estamos viendo. ¿Qué ves en este escenario? A ver, y antes de responderte a eso, y un poco con relación a tu pregunta y a lo que decía Gerardo, este tema nos debería preocupar a todos. Tengamos la ideología política que tengamos, claro, estemos a favor o en contra del gobierno, hay principios que nos deberían importar a todos por igual. Y uno de ellos es que se cumpla con las leyes, ¿no? Seamos pro Morena, seamos pro, o sea, lo que sea, no importa. Nos debería de preocupar. Y el día de hoy no se está respetando la ley. El día de hoy una determinación judicial no se está respetando. Y eso es alarmante. Y eso incluso es alarmante para las propias personas que lo están promoviendo desde el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que está aplicando hoy pues, te puede aplicar mañana en tu perjuicio. Entonces, cuando uno está en el gobierno con el poder, tiene que ser muy cauto en qué decisiones toma, porque no sabes mañana quién llega al poder, ¿no? Claro. Y tal vez esto sirve de ejemplo para los anteriores, ¿no? O sea, sirve de consecuencia o es la vía de consecuencia. Entonces, aquí es donde todos nos deberíamos de sentar a decir, está bien, yo estoy a favor de este partido, estoy en contra de este partido, pero así no. Y así estamos, o sea, así es un límite. Hay